El pensador más importante de lo que conocemos como mundo griego, exactamente no era griego, era de otro lugar que se llamaba Estagira, que era parte de Macedonia. Pero sin duda se trata del más importante pensador, la voz de la naturaleza, el verdadero científico, el hombre enciclopédico que abarcó grandes aportaciones al conocimiento, tanto en el terreno de la lógica, en el terreno de la epistemología, de la filosofía, de incluso las ciencias naturales, de grandes conocimientos en muchos campos del quehacer científico y desde luego pues de las ciencias sociales, o sea, la política, la ética, el derecho, la economía. Estamos hablando desde luego de Aristóteles. Y para hablar de Aristóteles inevitablemente también tenemos que hablar de el discípulo de Aristóteles, que fue el gran conquistador que logró unificar bajo su dominio pues un imperio tan grande que sería el más grande hasta el imperio de Augusto en la antigua Roma. Pero empecemos con Aristóteles. Aristóteles nace en una ciudad que, por cierto, pues todavía conserva tradiciones, al grado tal que la constitución formal y simbólica de Estagira, que es el pueblo, por eso muchos lo llaman el ilustre Estagirita. Estagira pues es una ciudad al norte de lo que era propiamente Grecia, es parte de la Magna Grecia y pertenecía a Macedonia. Él era hijo de un médico. Su padre, Nicodemo, era tan buen médico que era el médico personal del rey Amintas de Macedonia. En esa época el médico personal de una persona importante como un rey, pues era algo así como parte de la familia. No solamente el que aconsejaba en cuestiones de salud, sino también es la época en que los médicos eran escolapios, eran seguidores de las ideas de Hipócrates y por lo mismo tenían que ver con la salud física, con la salud mental, con la salud en todos los sentidos. Entonces se convertían en los consejeros, se convertían en los hombres de confianza de, en este caso, el rey, a grado tal de que pues la familia de Nicodemo vivía en el castillo, en el palacio del rey Amintas, el rey Amintas II. Entonces, lógicamente, pues el hijo de el rey jugaba con el hijo de el doctor, en este caso era Aristóteles. No se sabe exactamente por qué, pero hay una tragedia y mueren en el mismo momento el padre y la madre de Aristóteles. Queda, digamos, huérfano de padre y madre. Entonces quien lo adopta un poco, que lo protege, pues es el propio rey Amintas. Entonces cuando está en una edad, en una juventud en la que tiene que decidirse, pues como todos ustedes tienen que decidir, bueno, qué carrera voy a estudiar, qué voy a hacer de mi vida, pues le dice seguramente quiere ser médico, pues te va a mandar a la escuela que es de los que siguen las enseñanzas de Hipócrates para que seas un buen médico. Y dijo, no, yo no quiero ser médico, yo quiero ser filósofo. Filósofo, oye, pero es que los médicos ganan más que los filósofos. No, yo quiero ser filósofo. Bueno, está bien. La mejor escuela de filosofía en el mundo antiguo, pues era la Academia de Platón. Entonces, con sus recomendaciones, llega con Platón, recomendado por un rey, pues evidentemente, pues lo acepta Platón, se pone a platicar con él. Creo que les relataba que Platón le pregunta a Aristóteles, ¿sabes o no sabes? Porque fíjate, si sabes, no tiene caso que estés aquí, pero si no sabes, no te queremos. Y él responde, solo sé que debo estar aquí. Eh, Platón simpatiza mucho, y Platón pues es alguien de edad. Aristóteles, otra vez la relación entre un joven
y una persona de edad, como en su momento fue la de Platón con Sócrates, y se convirtió en el principal alumno, en el que estaba siempre presente. Hay una anécdota muy conocida de que cuando Platón estaba dando su famosa cátedra sobre la inmortalidad del alma, que es el primero que sostiene, que de ahí toma pues algunos aspectos, por ejemplo, el cristianismo. Bueno, Platón empieza a hablar y empieza una hora, pues todo el mundo está muy atento. Otra hora ya como que la gente empieza a irse. Más, y alguien ha dicho que si alguien es un buen orador, pues al principio mueve el cerebro, después pues mueve el corazón, pero ya si sigue hablando y hablando y hablando, pues lo único que mueve son las piernas y alguien se para y se va, porque pues eso de aguantar a una persona hablando. Entonces al final de esa plática que había sido la magna conferencia en la academia con todos los alumnos de la academia, pues al final solamente se quedó escuchando la plática Aristóteles. Cuando termina de hablar, Platón le pregunta a Aristóteles qué es lo que entendió, qué le ha parecido la plática. Y Aristóteles le contesta: mire maestro, cuando Platón habla, no hay mejor lugar para estar en todo Atenas que estar escuchando la sabiduría de Platón. Pero no he entendido absolutamente nada de lo que dijo. No quiere decir que el cerebro y la sabiduría más grande de la antigüedad no entendiera. Le quería decir de una manera elegante: no estoy de acuerdo contigo. Porque la diferencia entre Aristóteles y Platón es radical. Platón es un poeta, es un soñador, es un idealista. Aristóteles es el hombre con los pies en la tierra, es el pragmático, es el científico, es el que está de alguna manera viendo las cosas que puede comprobar. Él finalmente, hijo de un médico, pues había abierto cadáveres, había buscado la tal alma y no la había encontrado, había pesado cadáveres antes y después de muertos, digo, una persona viva y ya el cadáver después de muerto, y pesaban lo mismo. Entonces decía, pues esto del alma pues está muy bonito, pero no lo creo. Entonces vemos que había grandes diferencias. Por eso esta frase en latín, amicus Plato, sed magis amico veracis, soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad, es lo que simbolizaba esa relación. Había una profunda amistad, había un gran respeto de Aristóteles por su maestro, pero no estaba de acuerdo. Eso es precisamente lo que es importante en una enseñanza universitaria: no estar de acuerdo con el maestro. Decirle, perfecto, me parece muy interesante analizarlo, observarlo, pensarlo, pero si no está uno de acuerdo, es decir, soy su amigo maestro, pero soy más amigo de la verdad, y mi verdad es esta, mi verdad es diferente. Platón se dio cuenta de esto y se dio cuenta que la diferencia era esa, ¿no? Uno era práctico. Entonces le dice Platón a Aristóteles: mira, la historia es esta. Este era un señor que le dice a su hijo: te voy a regalar un arco y unas flechas de plata. Quiero que con tus flechas las claves, ves allá una cosa que se ve hasta arriba del cielo, que es la luna, toda la noche que haya luna llena o que haya luna, o sea, le vas a echar con todas tus fuerzas hacia arriba, y si cae es que no se clavó. Entonces tú tienes que ver que se clave en la luna tu flecha, o sea, que ya no regrese. No, pues nunca pudo clavar su flecha en la luna, pero se convirtió en el mejor arquero sobre la faz de la tierra. ¿Esto qué significa? Que si ponemos metas o ideales inalcanzables, no los vamos a lograr nunca, pero vamos a avanzar mucho más que los que solamente tienen metas cortas. Entonces, soñar con lo imposible,
con lo irrealizable está bien. En un momento determinado puede ser el gran motor. Esa es la filosofía de Platón. Pero para Aristóteles, por el contrario, lo que no se puede tocar, concretar, hacer realidad, no importa, no existe. No tiene sentido hablar de entelequias, de hablar de sueños guajiros. Lo importante es lo pragmático, lo científico. Era un hombre de ciencia. Él, como hombre de ciencia, investigó y estudió de todo. Y pues se quedó ya primero como alumno de la academia, después como maestro en la propia academia. Y como les decía, Platón no se casó porque era homosexual, no tuvo hijos, y él esperaba que, siendo el alumno más aventajado, pues en su testamento le heredara la academia para que siguiera prosperando con una dirección de alguien sabio, de alguien, de un filósofo. Pero lo que sí tenía Platón era una hermana y esa hermana tenía un hijo. Y el problema es que este sobrino suyo pues no era tan bueno, no era tan buen filósofo. Entonces, pero en fin, se fue por el lado de familiar. Entonces Platón le hereda la academia a su sobrino. Aristóteles dice, pues no voy a estar, sin estar de acuerdo, estaba bajo las órdenes de mi maestro, de Platón, pero no voy a estar bajo las órdenes de un tipo ignorante como el sobrino de Platón. Entonces, ¿sabes qué? Me voy. Para esto, él había conocido a un compañero de estudios, Hermias, de Atarneo, que se había iniciado sus estudios siendo esclavo, que había sido prisionero, pero por su cultura, etcétera, era un pedagogo, era un esclavo que acompañaba al joven que iba a estudiar. Entonces el dueño le dijo, oye, creo que mi esclavo estudie también. Dijo, sí, pero con una condición, que cuando termine de estudiar no se va a poder graduar si es esclavo. Tienes que asegurarme que le vas a dar la libertad. Sí, sí, cuando termine los estudios, igual que mi hijo, pues ya le doy su libertad de que haga lo que quiera, que se regrese a su pueblo. Y efectivamente es lo que hizo Hermes. Se regresó y se convirtió en el rey, en el tirano de Atarneo. Se fue a vivir allá. Entonces, Aristóteles va a visitar a su amigo, que es el rey, y su amigo el rey tenía una hija muy bonita, muy inteligente, llamada Pitias. Y es otra de las grandes diferencias entre Aristóteles y Platón. Platón era homosexual, Aristóteles total y absolutamente heterosexual, le gustaban mucho las mujeres, se enamora de la hija de su amigo, en buen plan, ¿no? Y Hermes dijo, perfecto, me parece ideal que seas mi yerno, qué mejor yerno que una persona tan culta como tú. Es más, perfecto, porque cuando yo vaya, pues los hijos de ustedes o tú, ella y contigo, pues serán quienes gobiernen. Me pareció perfecto. El problema es que esa ciudad estaba en esa zona, digamos, entre lo que es Grecia y Persia. Sabemos que los grandes enemigos de los griegos eran los persas. Entonces, llega una invasión persa y asesinan a Hermias, hieren a Pitias, acaban con la mayor parte de la familia, obviamente toman la ciudad. Aristóteles, como puede, logra salvar a su esposa, pero ya herida de muerte. Llegan a una isla famosa, la isla de Lesbos, una isla en la que estaban las mujeres que eran amazonas, que incluso se cortaban un seno para poder tirar flechas. Ahí viene el nombre de lesbianas, pero en fin. Llega a esa isla de Lesbos y ahí va a ver pues, su tragedia, la muerte de su propia esposa. Muere su esposa y él, con el dolor de la muerte de su esposa, no sabe qué hacer. Y como una terapia ocupacional, se dedica
analizar las plantas, analizar los insectos, analizar todos los demás animales. Y él es el que crea lo que se conoce ahora como historia natural. Una de las grandes obras de Aristóteles es su Organón, que es el primer tratado de ciencias naturales. Entonces, una clasificación de los animales y de las plantas antes que Linneo. O sea, realmente esto habla del espíritu científico de Aristóteles, que les digo, es que fue el gran pensador de la lógica, el gran pensador en filosofía, pero también en ciencias naturales. Bueno, cuando estaba ahí, recibe un emisario, y ese emisario pues venía nada menos que de Macedonia, y le dice, el rey de Macedonia quiere verlo. Pues el rey de Macedonia, a mí que me querrá ver. Bueno, sí, pues es Filipo, mi cuate de la infancia, de la adolescencia. Pues es el hijo de Amintas. Entonces va a verlo. Ya para esto, Filipo ya había conquistado parte de, o bien toda Grecia. Entonces, pues va con Filipo y le dice, oye, qué gusto verte, ¿cuántos años sin vernos? Pues sí, qué gusto. Fíjate que te necesito. Oye, ¿sabes qué, Filipo? Es que yo no soy médico como mi papá, yo no puedo servir como mi papá sirvió al tuyo. Yo soy filósofo. Pero es que eso es lo que yo necesito, un filósofo. Fíjate, no me has visto desde años, pero te voy a contar mi historia. Empieza Filipo a contarle su historia. Fíjate que yo, para llegar a ser rey, pues me tuve que enfrentar con los hermanos de mi padre, o sea, con mis tíos, con otros hermanos, con otros parientes, y pues lógicamente tuve que matar a estos parientes. Entonces cometí pues crímenes contra motivos políticos, crímenes para asegurar el poder, y que pues de alguna manera pues tengo la mancha de haberlos hecho. Entonces había una advocación que era de los machos cabillos, que era una advocación de Zeus, un templo de Zeus, ¿no? En donde pues se iban a hacer penitencia los que habían cometido este tipo de delitos. Entonces, ¿cuál se te ocurre a ti que sea pues la sanción a alguien que mató a alguien? ¿Qué te ocurre que pudieras hacer? La muerte. La muerte. La muerte. Es el pensamiento de un judeocristiano, obviamente. De la muerte no. El pensamiento de los griegos, que era evidentemente, es que alguien que había privado de la vida, pues la única manera de reponer es creando más vida. O sea, ese es el pensamiento griego. El judeocristiano es, tú matas o te vamos a matar. No. El pensamiento griego es, tú matas, así como si robas, tienes que devolver lo robado. Si mataste, pues tienes que crear vida. Entonces la única manera de crear vida, pues a través de algo tan divertido, tan gozoso, tan bueno para los griegos como las actividades sexuales. Entonces había en el templo unas mujeres muy bellas con las que los pecadores podían hacer penitencia. Esa era una manera bonita de pensar, ¿no? Hacían penitencia, pero también iban mujeres que habían hecho, o que iban a nombre de parientes, de hermanos, etcétera, que habían, o padres que habían cometido estos delitos. Entonces estaba la hermana del rey de Epiro, que se llamaba Olimpia. Entonces vio Filipo a Olimpia, que era una mujer muy bella, algunos dicen tan bella como Helena, y decidieron pues hacer la penitencia juntos. La penitencia era tener relaciones sexuales. Incluso la manera en que se comprobaba que Dios o los dioses perdonaban al que había matado es embarazando a la mujer con la que se tenía sexo. O sea, de esa manera se reponía la vida. Entonces tienen sexo en el templo y embaraza a Filipo a Olimpia, pero le gustó. Además dijo, no, pues aparte de que ya pasamos aquí muy bien, pues quiero que te vengas conmigo a Macedonia, te conviertes en rey, en mi reina. Y además también políticamente le convenía, porque Epiro está cerca de Macedonia. Entonces el casarse con la hermana del rey de Epiro pues era una alianza política muy importante. Entonces
se va a Olimpia, ya casada con Filipo, llegan y están ahí, pues al principio la relación muy buena, todo va muy bien, el embarazo va muy bien, de repente nace pues desde luego un hijo que se va a llamar Alejandro y pues los problemas empiezan después porque de repente pues un día quiere Filipo pues entrar con su mujer, hacer lo que hacen los esposos y de repente pues se encuentra con un pitón, no piensa en otra cosa, un pitón, una víbora, pero que era un animal sagrado para los griegos, o sea que era medio sacerdotisa. Entonces empezó a tener problemas Filipo con Olimpia, problemas conyugales, y no solo con la madre, sino también con el hijo legítimo de ellos, porque Olimpia decía, ¿sabes qué? Filipo no es tu padre, le decía a Alejandro, tu padre es Zeus, porque te concibimos en el templo de Zeus. Entonces tu padre fue el vehículo material, ¿no? El padre biológico, pero tu padre espiritual, tu padre verdadero es Zeus. Por lo tanto, tú eres un Dios, eres un hijo de Dios. Entonces el problema que tenía Filipo con su hijo, que además era heredero al trono, era que no lo podían educar. Cuanto maestro llegaba, maestro que corría, que se peleaba con el joven adolescente, no había forma de que ninguno pudiese con Alejandro, con el joven Alejandro. Entonces, salvo el maestro desde luego de armas y esas cosas le caía muy bien, pero maestros así de filosofía, de matemáticas, de eso no. Le dice Filipo a Aristóteles, ese es mi problema, no puedo educar a mi hijo. Dice, en eso sí te puedo ayudar. Entonces Aristóteles se acerca con Alejandro y le dice, ¿qué crees? ¿Es tu papá? No, no es tu papá. Bueno, el que dice que es tu papá, el tal Filipo, cree, fíjate qué tonto es, cree que yo que soy un mortal, te puedo enseñar a ti que eres Dios. ¿Cómo? Tú eres Dios y yo soy mortal. Al contrario, yo debo ser el que debo aprender yo de ti. Tú debes ser mi maestro, yo debo ser tu alumno. Es más, yo voy a ser tu seguidor, voy a ser tu feligrés. O sea, yo voy a ser alguien de la religión alejandrina. Entonces, lo que vamos a hacer, y que se entere bien tu papá, es que vamos a venir, vamos a platicar, pero yo no te voy a enseñar nada. Yo te voy a preguntar y tú con tu infinita sabiduría me vas a responder lo que se te ocurra. ¿Qué estaba haciendo Aristóteles con Alejandro Magno? Aplicando el método socrático de mayéutica que había aprendido directamente del mejor discípulo de Sócrates, o sea, Platón. Entonces, a través del método mayéutico, haciéndole creer a Alejandro que él era el que sabía, pues lo empezó a guiar, a descubrir, a conocer, se vincularon, incluso pues muchos piensan que esa versión contra Persia que tenía el propio Aristóteles, porque habían sido los culpables del asesinato de su suegro y de la muerte de su esposa, que muere al dar a luz, una hija que se llama Pitias también, pues se compensa en él, o sea, le dice, oye, ¿de dónde viene ese incienso que te estás poniendo de Persia? ¿No sería mejor que en lugar que lo compraras tú fueras el dueño de Persia? Pues sí. Ahora, para ser dueño de Persia, ¿sabes qué? Tienes que saber de persa, el idioma, tienes que conocer las religiones, tienes que conocer los libros sagrados, tienes que conocer la historia, tienes que conocer geográficamente cómo es, para que en un momento determinado lo puedas conquistar. Así lo fue formando, lo fue educando a ser un personaje libre. Hay historias que demuestran cómo fue la enseñanza de Alejandro gracias a Aristóteles. Por ejemplo, hay la anécdota de un caballo que le había regalado a Filipo y que nadie podía montar. Entonces, Alejandro dijo, yo monto a ese caballo. Si lo montas, te lo regalo, le dice su papá. ¿En serio? Va. Apostamos.
Si mis mejores capitanes, mis generales no pudieron con este caballo, este Mozalbete, este muchacho, que iba a poder con el caballo, agarró, le dio vueltas y se montó. Y todo el mundo quedó asombrado. Y le preguntaron, es que yo de Aristóteles aprendí que lo primero que hay que hacer es investigar, checar. Entonces, lo que hice, investigué de dónde venía el caballo. Y me dijeron, ese caballo viene de África. Investigué cómo era África y supe que eran selva, donde los árboles eran muy grandes y no cae la luz del sol directamente. Entonces, es un caballo que nunca en su niñez había visto sombras. Entonces, estando en Macedonia, pues veía sus sombras y se espantaba. Entonces, lo único que hice fue, dándome cuenta que ese era el problema, fíjense, la sabiduría, la ciencia, investigar la forma de solucionar el problema es ponerlo en un lugar en donde por la luz del sol no viera sus sombras, se ponía tranquilo y entonces sí ya me podía subir a él. Ese caballo fue famoso, Bucéfalo. Bueno, ya nos metimos con Alejandro, sigamos con él. Alejandro, pues siguió, se convirtió en el capitán, tuvo que ver con las guerras para conquistar Grecia y de repente pues las relaciones que estaban muy malas eran entre su madre y su padre, y en una ocasión pues el papá pues tuvo otra esposa, puede tener las esposas que quisiera, pues no, para eso era el rey, tuvo otra esposa legítima, aparte de tener todas las amantes y todos los hijos. Entonces de repente tuvo otra esposa y otro hijo, y en el bautizo, digamos, no el bautizo, sino la presentación del nuevo niño, del nuevo, hubo un capitán que dijo, brindo por el futuro rey de Macedonia. Y el otro se puso prendido, me perdonas, pero ese bastardo no es el rey de Macedonia, el futuro rey de Macedonia soy yo. Y pues armó la túpula, el mismo Hilipo estaba muy borracho, se cayó, se burló, todo el mundo de él. Total, después de eso, algo raro pasó, porque estando formados, sus tropas lo asesinaron. O sea, hubo un crimen que todavía no se ha resuelto, como el de Kennedy, como el de Colosio. Las sospechas son de que evidentemente quien más se benefició, que fueron Olimpia y el propio Alejandro, tuvieron que ver. Oficialmente la culpa estuvo en alguno de los capitanes del propio Filipo, que fue el que se castigó. Con esto, un muchacho de pues escasos 20 años, pues llega a ser rey de Macedonia. Entonces, pues él decide pues gobernar. Por cierto, todo el mundo quería quedar bien con él, le ponían muchachas, no, soy un dios, no voy a rebajarme a sexo con mujeres, le ponían muchachos, tampoco. Tenía un amigo desde esa época que se llamaba Hefestión. Bueno, el caso es que Alejandro pues fue un gobernante que lo mismo pudo ser sumamente noble o sumamente cruel. El ejemplo fue Grecia. En ese momento ya Grecia, nos hemos quedado que Grecia ya Filipo la había conquistado, ya todas las ciudades estaban bajo el dominio macedónico. Esparta ya estaba muy debilitada porque había sido derrotada por Tebas, por el ejército tebano que ya mencionamos, que era el ejército sagrado de Tebas, que eran 2 hombres en cada caballo, que era una pareja homosexual. Y por eso, o sea, fíjense, un detalle curioso, el sentimiento de Alejandro era homofóbico totalmente, odiaba a ese ejército precisamente porque decía que tenía una posición anti-homosexual, que es lo que siempre se ha dicho, que muchos de los homofóbicos es porque en el fondo son homosexuales. Bueno, el caso es de que Tebas y Atenas no aceptan el dominio de Alejandro, y pues va Alejandro con su ejército y a Tebas
lo aniquila, no deja piedra sobre piedra. Solamente rescató a la casa de Píndaro porque era amigo de Aristóteles, pero todo lo demás fue una verdadera masacre, un verdadero genocidio atroz el que hizo, sobre todo por ese odio contra ese ejército, contra esa caballería tebana, de Tebas, de parejas homosexuales. Luego se marchó contra Atenas, que también se había que subir. No, cuando los atenienses vieron lo que había pasado en Tebas, y Atenas, fíjense, Atenas había sido derrotado por Esparta, y Esparta había sido derrotado por Tebas, y dijeron, no, pues nosotros, si pudo contra Tebas, ¿qué nos va a pasar a nosotros si ya no tenemos forma de defendernos? Entonces le mandaron emisarios, oiga, don Alejandro, fíjese que no es que no quisiéramos, lo que pasa que en nuestras leyes, cuando acaba nuestro gobernante, tenemos que elegirlo porque somos una democracia. ¿Por qué no me eligen a mí? Ah, pues, porque no se ha apuntado como candidato. Ah, pues ahorita, elíjanme. Sí, cómo no. Ya, es más, ya ganó. Olvídese del INE, no es nada rápido. Ya ganó usted. Bueno, entonces, ya puedo llegar triunfante, sí, ya. Llegó, ahí sí ya no mató a nadie. Es más, a los críticos, por ejemplo, un descendiente de los Diógenes, también Diógenes de nombre, que había sido crítico de Filipo, hubo otro gran orador que fue también Demóstenes, en fin, pero el caso concreto fue a ver a este Diógenes, que había sido un crítico de él, se presenta con, él le dice, a ver, señor, ¿qué quiere? Soy aquí Alejandro Magno para servirle, ¿qué quiere usted? Yo había dicho, pues deme un puesto público, deme un cargo público, algo. No, solamente quiero que se vaya, que se mueva y no me tape el sol. De esta manera, pues el pensamiento de Alejandro Magno fue muy noble. Alejandro, ya cuando conquista a Grecia nuevamente, dice, miren, la verdad ustedes no son mis enemigos, al contrario, yo su gran cultura griega la quiero expandir por el mundo. Pues ese periodo se llama el periodo helenista, porque es cuando Alejandro va a difundir el pensamiento de y va a decirles, lo que quiero es que me ayuden, aparte de mi ejército macedónico, préstenme unos soldados espartanos, menos de tebanos porque me caen gordos, porque son gays, démenme los demás y vamos a ir a conquistar Persia. Se rieron, conquistar Persia, son millones contra miles, pues no vas a poder hacer nada. Pues el caso es que Alejandro se fue contra Darío. Darío, cuando se enteró, dijo que este niño mejor se dedique a jugar a la pelota y no a jugar a los soldaditos. Dijo, este niño no puede hacer nada. Sin embargo, aquí viene la grandeza política de Alejandro Magno, la grandeza de un hombre que aprendió política con un gran maestro como Aristóteles. Él se dio cuenta, lo que hace es estudia la situación y se da cuenta que la mayoría de los pueblos sojuzgados por los persas no están de acuerdo con el dominio de los persas. Entonces, en lugar de oponerse a ellos, decía, yo vengo a liberarlos de los persas. O sea, hizo lo que después le copiaría Julio César en Roma y aquí en nuestro país Hernán Cortés. Por ejemplo, recordamos que Hernán Cortés lo que hizo fue unirse con los tlaxcaltecas y con otros pueblos que tenían rencillas con los aztecas y con eso pudo acabar con el imperio azteca. Pues lo mismo hizo Alejandro Magno, fue el primero que lo hizo. El famoso decirles, miren, yo vengo a liberarlos, yo vengo a... Y entonces muchas ciudades, en lugar de enfrentar batalla, se sumaban al ejército liberador de Alejandro Magno. A veces le ponían trampas, por ejemplo, un lugar que se llama Yordia, le dijeron, mira, si desatas este nudo, que era un nudo que se había hecho muy complicado, no son gordiano, puede ser el rey. Entonces lo que él agarró, dijo, pues, ¿quieren ver que sí? Sacó la espada y ¡pum! La partió. Y
de esta manera, dijo, o se rinden o hay espada. El caso es que logró triunfar lo que nadie creía. Logró conquistar a Persia. Ya una vez que estuvo al frente de Persia, pues ya todo el mundo decía, bueno, ya ganamos, ya conquistamos Persia. Empezaron las locuras. Se casó con una de las hijas de el propio